Bueno, el vídeo de hoy es para mostraros, a los que no tenéis ni idea como yo, cómo se monta un pastor eléctrico cuando estás de viaje para guardar los caballos por la noche. Yo cuando paro a pernoctar, que estoy de viaje, lo primero que hago cuando he decidido en qué terreno me voy a poner a pasar esa noche es echarle un ojo a todo el perímetro donde van a estar los caballos. No vaya a ser que haya un hierro, que haya alguna cosa que se puedan lesionar. Miro los alrededores, miro que no haya un alambre, que no haya un agujero, que no haya un cascote de obras. Y una vez he verificado que esto está bien, pues sitúo el carro en dirección a la zona donde voy a perimetrar el pastor. ¿Por qué? Porque así por la noche, si hay alguna incidencia y algún ruido, solo levantándome y mirando por la ventana veo los caballos, que además tengo un foco en el carro que lo enciendo para ver, y más o menos te permite, es mucho más cómodo de salir del carro, coger la linterna, en fin. Bueno, esto iba a ser un poco arguiñano, ¿eh? Pues nada, yo os voy a comentar el material que yo uso para montar el pastor. Para los que no conozcan el tema del pastor eléctrico, yo empecé a montar pastor eléctrico cuando me di cuenta que los caballos, después de una jornada de viajar, no podían estar atados toda la noche. Aunque le pusiese una cuerda larga, no es lo mismo que si están sueltos, se pueden remover, se pueden revolcar, se relajan mucho más. A partir de que me di cuenta de esto, empecé a montar pastores. ¿Qué uso yo para montar el pastor? Para los que no conozcan lo que es el pastor, repito. El pastor eléctrico es un cable o una cinta que lleva unos hilitos metálicos, y esto se hace un contorno apoyado en unos postes, y ahí se le dan unos impulsos eléctricos, de manera que los animales a la que se acercan les pica, es como una chispa de bujía, les pica y ya saben que ese es el perímetro hasta donde pueden acercarse. Eso lo aprende muy rápido, con una o dos picadas ya tienen bastante y les dura para toda la vida. Tema de cintas o de cuerdas, hay varios tipos. Hay esta, que es la que yo uso, que es una cinta gruesa de 8 o 10 milímetros, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ventaja, que se ve muy fácil, los animales lo ven muy fácil. Hay otra que es mucho más fina, que también se acostumbran a verlo. Esto lo usan mucho en Francia. En Francia es que son los maestros de los viajes de largo recorrido, tanto en silla como en carro. Y ellos usan un hilo muy pequeño, es mucho más práctico de manejar, pesa menos, pero yo prefiero este. La desventaja de este, que en un momento dado de que haya una estampida o que suceda algo, que los caballos rompen con todo y se van, esto les puede hacer mucho daño, porque esto no va a partir. En cambio, el hilo pequeño sí que parte. Pues también hay lo que es la cinta. La cinta es incómoda cuando viajes. Cuando tienes un pastor montado fijo va muy bien porque es muy visible, y también, o sea, tiene unas hebras ahí metálicas que son las que van transmitiendo la corriente. Pero a la hora de recoger, de montar, desmontar, si tienes que hacerlo muchas veces es incómodo. Vamos a hablar de los palos que soportan el hilo. Hay varios tipos. Yo siempre usaba estos, que si veis, pues por aquí se pone el cable, tú lo clavas todo este trozo metálico en el suelo y el cable lo pasas por aquí y vas empalmando de un palo en otro, porque esto es aislante, esto es plástico. Pues ahí hay varias opciones. Pues hay las de fibra de vidrio. Estas varillas de fibra de vidrio son las que yo uso ahora actualmente, porque es un material muy ligero, muy limpio, y hay un sistema de atarlo que me enseñó el señor Antonio Montañá, que es una eminencia aquí en nuestra zona, en la zona del Lluçanès de Vic. Es una persona que había hecho, por ejemplo, toda España a caballo a la silla, montado, y ahora está viajando con carro porque dice que es alargar su vida ecuestre. Pero es una persona muy interesante al que yo le estoy muy agradecido, y me enseñó a usar esto. Bueno, y él me enseñó cómo hacer los nudos, que ahora les enseñaré cómo hacer los nudos, que se hace muy rápido, tanto a la hora de montar como a la hora de desmontar. O sea que esto me quedó muy obsoleto. Pero siempre llevo uno o dos de los de plástico. ¿Por qué? Os lo voy a enseñar. Cuando acabo de hacer todo el perímetro, para colgar
la bobina que me sobra, yo la puedo colgar aquí. O sea, yo la puedo colgar aquí y me queda aislada. Por esto mantengo estos postes. Pues tenemos también, vamos a ver, hemos hablado de los postes. Tenemos también el pastor, lo que es lo que genera los impulsos. Que hay que son recargables, hay que van a corriente, que esto no nos sirve para viajar, hay que van con pilas normales este es el corazón del pastor eléctrico, el que causa los impulsos, esto es el que transmite los impulsos y esto es lo que nos aísla la corriente esta del suelo. Porque si pusiésemos el cable en contacto con madera o con hierro, evidentemente la corriente se iría al suelo y la cosa no funcionaría. Otra cosa interesante que uso, una maza de nylon, que sabéis que normalmente tienen nylon por los dos lados. Yo le corté un lado, ¿por qué? Porque las varillas de fibra tienen un defecto, que cuando las usas un poco se astillan y te dejan las manos hechas polvo. Se clavan las puntitas de la fibra de vidrio y te dejan las manos hechas polvo. ¿Qué ocurre? Yo uso el martillo por la zona del nylon para clavar. Primero porque es menos agresivo y no astilla tanto, y después porque es más cómodo, o sea, no rompemos tanto las varillas, dura mucho más. ¿Y por qué lo corté y solo lo tengo en una parte? Porque el otro lado lo uso para reparaciones en el carro. Vamos a seguir. También se usa para aislar el cable, depende. Si te puedes apoyar en árboles, hay estas piezas. A ver, estas piezas, no sé si las veis, estas piezas se atornillan a los árboles. También es verdad que es mucho más cómodo y mucho más rápido. Y donde hay muchos árboles yo casi siempre uso, primero que me da más confianza, queda mucho más rígido y queda el hilo, aunque pegues tirones, queda más rígido que esto, que quieras que no, siempre va a flejar un poco. Pues nada, esto es otra de las cosas que uso. Estamos listos para empezar a clavar los postes y montar el perímetro del pastor, del cercado eléctrico. Este poste, que siempre lo uso para colgar la bobina, se puede sustituir, esto siempre es el inicio y final del perímetro, porque aquí sujeto la bobina que os he enseñado y además pongo la puerta. Siempre tenemos que dejar una puerta para poder entrar los animales y cerrarla. Esto se puede sustituir tranquilamente por un árbol o un poste, como por ejemplo veis aquí. O sea, aquí tenemos la alcayata esta que hemos enseñado antes, y aquí puedo colgar y puedo hacer el gancho de la línea del cable eléctrico. O sea, se puede sustituir. Como ahora tenemos aquí un poste bueno y bastante interesante, directamente vamos a clavarlo aquí. Pero, ya que digo, normalmente si es un sitio que no hay árboles, se usa este perfectamente. Y nada, la distancia que yo pongo o clavo los palos son de 5 o 6 pasos. Este sería uno. Los guantes, muy importante los guantes cuando se trabaja con varillas de fibra de vidrio. Yo no soy de guantes, pero he aprendido a ponerme los guantes al tratar con las varillas, porque se astillan mucho y la verdad es que son muy fastidiosas. Ya tenemos uno. De estas varillas hay de varios colores y hay de varias medidas. Piedra. Hay de varios colores y varias medidas. Yo uso el amarillo porque es el que menos palos pierdo. Me refiero, yo tenía verdes, tenía negros y tenía amarillos. Y los que han sobrevivido han sido los amarillos. O sea que por supervivencia natural a mí me resultan menos perdibles los amarillos, por lo menos más rentables. Bueno, y nada, y así vamos a ir siguiendo y clavando todos los postes. Nada, se clavan, depende del terreno, pero los animales, en cuanto conocen el hilo, es casi testimonial. Voy a seguir clavando todo el perímetro y os muestro cómo engancho, cómo enlazo el hilo eléctrico.
Otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando montemos el pastor y haya un campo o haya un huerto cerca, mirar de dejar una distancia para evitarle la tentación a los caballos. Por ejemplo, veis aquí que este amigo tiene un vivero de plantas, pues yo voy a dejar una distancia de 1,5 metros, 2 metros, para que el caballo, al cabo del rato de estar aquí en el cercado, no vaya a liarla con alguien que nos ha dejado, pues eso, montar el pastor o que podamos molestar a alguien. Vamos a seguir con la plantada de postes. ¿Veis? Por ejemplo, aquí en esta esquina he vuelto a poner otra alcayata de estas. Me ahorro, ahí es un buen poste, es un buen punto al ser un ángulo, que esto quieras que no, mirad esto quieras que no fleja en las esquinas, que aguanta de sobras, pero para evitarme este fleje siempre procuro, aunque gane o pierda metros de cercado, buscar un poste o un árbol que me sujete, que sea un punto fiable. Acabo de montar la alcayata, pues nada. También sirve, y esto no hay que decirlo porque todo el mundo lo sabe, aprovechar las vallas naturales. Por ejemplo, aquí ya tenemos un cercado, ¿no? Pues aquí vamos a aprovechar y aquí ya le he puesto otra alcayata. Con lo cual voy a ir de aquella esquina aquí y de aquí, como no sé bien lo que hay detrás, voy a seguir poniendo postes todo lo largo. Esto sería ya el perímetro de los palos plantados. Ahora vamos a poner el hilo. Bueno, vamos a poner otra alcayata de estas, porque una va a ser para recoger la bobina cuando acabe de hacer el recorrido, y esta será para hacer la puerta de entrar y sacar los caballos. Vamos a pasar primero lo que va a ser la puerta, el gancho de la puerta, y vamos al primer poste. El primer poste yo siempre dejo muy poca distancia de puerta, porque me es más fácil a la hora de mover los caballos, que no se me giren, que no se me vuelvan. Y esto se hace de la siguiente manera: esto se da una vuelta así y se da una vuelta al contrario. ¿Veis? Se hace así, y esto no hay manera que tire para abajo y para arriba. O sea, es un nudo súper simple. Vamos a otro poste. Seguimos la misma técnica, vuelta y vuelta al revés. O sea, se tira aquí y el nudo es este. Y esto no corre nunca para abajo ni para arriba. Y aquí le pongo lo que os he comentado antes, que es el pulpo el elástico de los pescadores. ¿Ves? Así esto me lo mantiene tensado. ¿Qué veo yo ahora, por ejemplo? Digo, pues, por ejemplo, aquel hilo hace mucha panza, vamos a arreglarlo. Pues es tan fácil como darle una vuelta más al poste. Y este nos va tensando todo. Vamos a tensar todo el recorrido. No sé si se ve, veis este que hace panza, pues nada, tan sencillo como darle una vuelta y este me tensa ya un buen recorrido. Bueno, tenemos ya el hilo puesto. Vamos a terminar de hacer el tema de instalar el aparato eléctrico que da los impulsos para que tenga corriente este. Y ahora pondremos el aparato de los impulsos. ¿Veis lo que os decía? La masa por este lado la uso para los postes, para no astillarlo, y aquí lo uso para clavar. Perfecto. Esto lo que hace es un cable va a tierra y el otro cable va al cable, al hilo eléctrico. ¿Qué ocurre? Que el caballo, en cuanto toca esto, pasa su corriente por el cuerpo
y toca el suelo, y es cuando le da la chispa. Y es lo que hace efectivo esta historia del pastor eléctrico. Y ya lo tenemos en marcha, solo falta conectar el cable al suelo y el cable aquí. Pero falta una cosa antes de ponerlo en marcha y antes de verificar, que es hacer un repaso a todo el perímetro para ver si hay alguna hierba que toca al hilo. Si hay una hierba que toca al hilo, eso nos va a hacer descargar el circuito y realmente no servirá para nada el pastor. Y ahora es cuando entra en acción el volán o la hoz esta pequeñita, que es repasar que no haya ninguna hierba que toque. Por ejemplo, aquí esto lo que nos haría es que haga contacto con el cable eléctrico y nos descargue de corriente. Pues nada, se limpia esto un poco con bastante margen, porque si hace aire van a tocar igualmente. Y la última verificación es con esto. Yo uso esto porque realmente por 8 o 10 euros que vale este aparato, que lo venden en cualquier sitio de deporte de caballos o por internet, con esto tú ves la intensidad de la corriente de los impulsos que da. Y esto funciona de la siguiente manera: esto se clava en el suelo y el otro polo se toca en el hilo del circuito. ¿Ves? Se cuelga así. Esto, si es húmedo el suelo, mucho mejor, porque transmite mucho más fácil la electricidad. Esto se clava así en el suelo y nada, solo nos queda mirar aquí, poner en marcha el pastor y, como veis, esto ya está marcando los impulsos, 6000, 4000, 6000, perfecto, esto está funcionando. Bueno, y es lo último para verificar la última. Ya os digo, esto en vez del cacharro este, con una hojita lo acercas y si toca chisporrotea ya sabes que hay corriente. Yo siempre hago dos verificaciones, una al inicio del circuito y otra al final del circuito. Básicamente uno en la bobina y otro en el gancho, porque así estoy seguro de que la corriente da toda la vuelta al perímetro. Para desmontar, mucho más simple que para montar, como casi todo en la vida. Se hace así y ya está suelto. Se hace así y ya está suelto. Se hace así y ya está suelto. Un truquito: yo siempre descuelgo el hilo de todo el perímetro y recojo las varillas, porque si yo recojo el hilo se me despistan muchas varillas que no sé dónde estaban, con lo cual yo dejo el hilo, como podéis ver, y voy andando siguiendo el hilo. Por ejemplo, aquí yo voy andando y sigo el hilo, y siguiendo el hilo voy recogiendo todas las varillas, así no me dejo ninguna. Me ha costado unas cuantas varillas aprender esto, ¿eh? Bueno, y hasta aquí el cursillo para novatos, ineptos y gente urbanita que quiere montar un pastor eléctrico para los caballos. Hasta la próxima.